Hola, 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 muy buenos días. Qué bueno saludarlos, hermanos, amigos. Su programa Escuchando el Chofar en este día que Dios ha hecho para bendecirnos. Un día que Dios ha regalado para nuestras vidas, para bendecir nuestras vidas, para favorecernos. Y en este día, en su programa Escuchando el Chofar, quien les habla, el pastor Manuel de la Iglesia Cristo de Única Esperanza de Tierras Blancas. Y como siempre, como de costumbre, no estoy solo. Hoy tenemos a nuestro hijo. ¿Cómo está mi hijo Manuel? ¿Cómo estamos? Muy bien, mi pastor. Siempre aquí contento de estar en este programa. Es un placer estar en este lugar. Me gusta conversar con ustedes. Siempre el tema que tenemos es ideal para el crecimiento de cada uno de nuestros hermanos. Y como ustedes siempre dicen, mi pastor, tampoco estoy solo. Me traen de la correa. No, mentira. Estoy con mi esposa. Mi amada esposa, preséntese. Así es, bendecimos a todos los que están ahí escuchándonos, que se están preparando para escuchar esta palabra, los fieles que tenemos. Y bueno, también agradeciendo una vez más de que el Señor nos tenga en este lugar de privilegio para poder entregarles un fundamento, una razón, una nueva esperanza, quizás un nuevo fundamento en la palabra del Señor para que usted en esta hora crea. ¡Qué tremendo! Y también tengo a mi amada esposa. ¿Cómo está mi pastora María? Muy bien, mi pastor, estamos muy bien, nuevamente fortalecidos en el Señor y creyendo, porque eso es lo que nos mantiene con fuerza, la fe que tenemos en nuestro Dios, creyendo que el mejor tiempo viene, que la esperanza que yo tengo, dice la palabra, ella no avergüenza. Entonces mi esperanza está en Cristo, por lo tanto, yo creo que cosas grandes vienen a nuestras vidas y que lo mejor viene a nuestras vidas. Lo mejor está por venir, lo mejor está por llegar, hermanos, amigos. Lo mejor viene para su vida y queremos que a través del programa, Escuchando el Chofar, este es su programa, Escuchando el Chofar, hacerle la convocación, hacerle el llamado. En estos tiempos no nos estamos congregando, pero sí le hacemos el llamado a hacer iglesia en nuestra casa, en nuestro hogar, donde quiera que estemos, tenemos que ser iglesia, tenemos que ser hacedores de la palabra en todo momento. Tenemos que hacer algo en este día, tenemos que hacer algo cada día de nuestra vida por el reino, por un alma. Hay tanta gente que necesita una palabra de Dios, hay tanta gente que necesita salvar su alma y nosotros los vemos. Nosotros podemos ver a tanta gente en la necesidad, pero es ahí donde nosotros tenemos que acercarnos a Dios y poder alcanzar la sabiduría, alcanzar el conocimiento. Y para eso su programa en esta hora le animamos a que usted se acerque más a la palabra, se acerque más al escudriñar la palabra. Claro que sí, porque nosotros cuando nos acercamos al Señor hay una revelación especial de lo que hay en el reino del cielo hacia nuestras vidas. El acercarnos a Él trae esa revelación. Por lo tanto, le invitamos que se acerquen. Y Dios siempre nos está llamando. De una u otra manera, Él está haciendo ese llamado tan especial que tiene hacia nuestras vidas. Ese ven, ese acércate. Yo recuerdo, mi pastor, que la palabra habla de que hay uno de los discípulos y que se le dice escrituralmente el discípulo amado. Y hay uno de que se le acerca en su pecho. Entonces yo digo, wow, Dios de verdad, el Señor sí quiere que estemos cerca de Él. Me recuerdo que de todo el pueblo de Dios, cuando se le pide subir al monte, es cuando Moisés decide subir, es cuando Josué también estaba animado para subir al monte. Pero este llamado especial, lamentablemente no todos tienen oídos para oír. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque tenemos que tener despiertos nuestros oídos a este lindo llamado, a este ven del Señor, a esta voz sonora que tiene Dios hacia nuestras vidas directamente. Por lo tanto, en este día te invitamos a que usted se sienta llamado por el Señor, se sienta atraído por el Señor. Y hoy lo queremos compartir, mi pastor, en el libro de Jueces. Ahí queremos compartir la palabra desde el capítulo 6 del verso 11. Vamos a compartir una porción de la Escritura para poder fundamentar en este llamado de cómo Dios nos mira, de cómo nos miramos nosotros y en este lindo llamado para qué nos está llamando el Señor.
Y dice, vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas? Que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Ahí está, en esa porción está toda la historia de Gedeón. Es impresionante todo lo que sucede con este lindo llamado, pero esta es la forma en cómo respondió Gedeón, es como respondemos nosotros también. Lo primero es cuestionamos a Dios. ¿Dónde estaba cuando más lo necesito? Y Dios nos está llamando porque Él quiere hacer una obra maravillosa con nosotros, pero nosotros respondemos con dudas. ¿Y dónde? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿No es cierto? Claro, siempre tenemos dudas y casi siempre necesitamos que confirmar, ¿cierto? Necesitamos estar seguros, pero necesitamos ver para creer. Y es lo que le pasa a Gedeón. Gedeón, acuérdate que después hace señales, Señor, si verdad eres tú. Y claro, le pide señales a Dios. Del vellón, ¿se acuerda? Sí. Entonces, es tremendo y es ahí donde nosotros nos comportamos muchas veces y nos reflejamos aquí, nos reflejamos en la actitud, nos reflejamos en el corazón, porque miramos nuestra necesidad, miramos quiénes somos, miramos realmente lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo, y estamos en tiempo adverso, estamos viviendo en un tiempo donde prácticamente estamos escondidos en la casa. Aquí estaban escondidos en las cuevas por causa de los madianitas, y aquí nosotros hoy en día estamos en nuestro hogar. Confinados, claro, arrancando ante el asedio de lo que venía este enemigo de Madián. Ellos se confinaban, se escondían en sus hogares por causa de lo que producía aquel ataque, aquella gente que venía en contra. Y Dios quiere salvarlos, quiere sacarlos de allí. Dios quiere restaurar a la nación. Dios quiere levantar de nuevo al pueblo. Dios quiere sacarlos de la condición de pobreza, de esa mentalidad de donde siempre nosotros, no sé por qué tendemos como humanos a sentirnos bien cuando estamos subyugados, cuando nos sentimos bien, cuando tenemos un jefe, nos sentimos bien, nos sentimos más seguros. Quizás tenemos algo de, pero este Gedeón fue llamado para ser el libertador de su nación. Este Gedeón fue atraído para poder sacar a la nación de esa subyugación del enemigo, que en este caso era visible, eran personas, pero nosotros ahora en este tiempo lo hablamos de forma espiritual. Los madianitas son los que vienen a empobrecernos. Los madianitas son los que vienen a confinarnos en un lugar y no nos dejan salir a ningún lado. Por ejemplo, la angustia, por ejemplo, la depresión nos confina en nuestros hogares. Claro. La tristeza no nos deja hablar con nadie. El sentirnos menospreciados nos hace confinarnos en nuestros hogares. Por eso es que queremos hablar allí, en la historia bíblica, de forma como está escrito, que fue algo visible, que fue algo real, y hoy en lo espiritual, trayendo aquella historia a nuestras vidas, pero en lo espiritual. Por eso es que hoy nosotros vemos que actuamos como Gedeón. En ese tiempo Gedeón vio al ángel, oyó a un ángel,
Y él no le dio ni frío ni calor. Se puso a conversar como si estuviera hablando con una persona normal. Hoy nosotros vemos un ángel, yo creo que nos asustaríamos, nos asombraría, ¿no es cierto? Pero aquel Gedeón vio al ángel y estaban tan indiferentes a las cosas de Dios que le dio lo mismo que el ángel que le estaba hablando, que le estaba diciendo, Claro, me envió Dios. Él reacciona después. Sí, pues después reacciona. Claro. Pero en el momento en que se le aparece, le dice, sí. Y si Dios está con nosotros, ¿dónde están sus maravillas? Tenía tantos reclamos, tanta duda, incredulidad. tanta incredulidad, Claro. que lo único que hizo fue ser tan indiferente a lo que estaba sucediendo en ese momento. Y hoy en día nos puede suceder a nosotros. Dios está llamando a los Gedeones. Dios está llamando a un varón esforzado y valiente. Mire, estaba, mientras estaban confinados los demás en las cuevas, en sus hogares, dice la palabra que estaba en el campo. Él estaba trillando en el campo. Entonces, él, cuando está haciendo todo esto, se le halló, como estaba trabajando ahí en el campo, se le halló ante los ojos de Dios, varón esforzado y valiente. Y esto es lo que nos gusta, mi pastor, que nos llamen a nosotros así, varón esforzado y valiente. Claro, me encanta cuando le dice eres varón esforzado y valiente, porque marca una diferencia en cuanto al llamado de Josué. Porque Josué le dice, esfuérzate y sé valiente. O sea, él tiene que esforzarse y él tiene que ser valiente. O sea, no tenía ni esfuerzo ni valentía, él tenía que trabajar en eso. Pero este varón, Gedeón, él era todo lo contrario. Él era un varón esforzado y ya valiente. Sí. Entonces él ya tenía esos ingredientes. Por eso que usted y yo en este día tenemos que tomar esta característica, porque Dios te dice a ti, varón esforzado y valiente, varona esforzada y valiente. A ti Dios te ha escogido, a ti Dios te ha llamado. Dios llama a sus hijos, Dios llama y los va a capacitar. En esforzado, en ser valiente, ¿cierto? Nos va a capacitar. Y el que ya es esforzado y valiente lo va a reforzar, lo va a bendecir y lo va a favorecer. Por eso que le dice, ve con esta tu fuerza. Y lo que me gusta ahí en el verso 12 dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo. Entonces ahí es donde nosotros queremos hoy reforzarle a cada uno de los que nos están escuchando. Jehová está contigo. Podamos estar en el problema que nos encontremos, pero Jehová está contigo. Eso fue lo que le reforzó el ángel a este Gedeón. Estaba en tremendo problema, guerra, necesidad, estaban pasando hambre, estaban confinados, pero lo primero que le dice el ángel es, Jehová está contigo. Así que esto es lo que queremos hoy colocar en tu corazón, que en el llamado lo primero que va a hacer Dios es poner allí en tu espíritu que Él está con nosotros. El llamado a usted, este es un llamado de atención para su vida en este día, para que usted se conecte más con el Señor, para que usted pueda escudriñar más la palabra, para que usted se pueda acercar más, porque hay un Dios en los cielos que ha puesto sus ojos sobre tu vida, ha puesto los ojos en tu vida, en tu casa, en tu familia, y está dispuesto a hacer todo para que tú seas bendecido aquí en la tierra, para que tú seas favorecido aquí en la tierra. Hay un Dios en los cielos que te ama y te ama mucho. Y nos pasa lo que les pasa a Gedeón, ¿cierto? Nos pasa porque si Dios me ama, ¿y por qué me ha sobrevenido esto? ¿Y por qué nos está pasando esto? ¿Y por qué viene esta peste? ¿Y por qué tantos enfermos? ¿Y por qué muere tanta gente en el mundo? Y en tantos por qué, ¿cierto? Nos ponemos como Gedeón. Nosotros en este día queremos que ustedes se sientan un llamado, sienta que Dios le está haciendo un llamado, no un llamado de atención. Nosotros siempre nos enojamos cuando nos llaman la atención, pero esta vez no es un llamado de atención, es un llamado a acercarse a la presencia de Dios. Claro, es importante que nosotros en este tiempo comprendamos que el Señor nos está llamando y no es para nuestro mal, sino para nuestro bien. Ponemos tantas excusas, ponemos tantas cosas, tantas trabas para nosotros, son nuestros esquemas mentales que no nos permiten creer. Lo primero que florece o aparece cuando Dios nos llama es la incredulidad, es la realidad, es lo natural, son los límites naturales que nosotros mismos nos impusimos.
porque Sí. nadie nunca te ha dicho no puedes creer en eso, nadie nunca te ha dicho, y si te lo dijeron está mal, porque nadie te puede impedir creer, nadie te puede impedir poder creer en lo sobrenatural, en algo diferente, porque el Señor te está diciendo cree en mí. Como Gedeón es un claro ejemplo, Dios le dice varias veces no te envío yo, no soy yo Jehová. Y dice, tú conoces las obras que hice, tú sabes cuáles son mis maravillas, cuáles son mis obras. El Señor le dice cuáles son las cosas que Él ha hecho. Nosotros comprendamos que es necesario creer primero cuando Dios nos llama, romper la barrera de la incredulidad. Claro, es increíble cómo Dios nos llama con diferentes personas. Yo creo que usted ahora que nos está escuchando en este momento puede ponerse a pensar y ver en todo su ciclo vital cuántas personas se le acercaron hablándole de Dios y usted ignoró, o usted hizo caso omiso, o quizá dijo, no, yo no me meto en eso, yo no soy para esas cosas, siendo que desde que estamos en el vientre de la madre, Dios nos ha escogido porque Él desde ese momento vio algo que nadie más vio en nosotros, y Él dijo, esta persona me sirve, esta persona tiene un carácter, esta persona me gusta, yo quiero a esta persona. Y por eso en el día de hoy Dios quiere que Dios nos usa como un instrumento para poder llegar a cada una de las personas y poder cumplir ese objetivo. Y la verdad es que lo principal de esto es poder aceptar que Dios nos llamó, y no importa si nos cuesta aceptar el día de hoy, yo creo que más adelante nos va a seguir llamando, como ese padre que sigue buscando a su hijo, yo creo. Sí, Dios nos va a llamar una y mil veces. Yo recuerdo también, así como dice Kimberly, ha usado muchas personas para hacernos este lindo llamado. En este caso a Gedeón lo llamó un ángel, qué rico. Pero aún así Gedeón estaba como, no, ni frío ni calor. No lo reconoce, no después. reconoce que un ángel. Entonces, pero sí, hay mucha gente que nos ha llamado, nos ha hecho este llamado, acércate al Señor, estás en una necesidad, tú que estás sufriendo necesitas de Dios. ¿Cuántos hemos sido llamados de esa manera? No en la situación que tú estás, nos dice, tú necesitas de Dios. Entonces, en este tiempo Dios nos está haciendo este llamado y queremos que tú reacciones, que reaccionemos, que nuestra nación reaccione al llamado que Dios está haciendo. Sí, tú que estás ahí, hermano, amigo, es Dios quien te está llamando. Nosotros somos los instrumentos en esta hora. Nosotros somos los que Dios ha puesto por misericordia para hacerte el llamado. Yo me recuerdo cuánto tiempo que cuando Dios nos llamó, antes de que me decidiera servir al Señor, cómo Dios usó tanta gente, usó a mucha gente para poder llamarnos, para poder llamar la atención de una y mil formas. Y cómo fuimos tan indiferentes, cómo pusimos tantas excusas, del punto de decir, yo Canuto jamás. Imagínate, yo declaré eso, decir, yo Canuto jamás. Y mire dónde estoy. Sí. ¿Quién me manda a hablar? Por eso que a Dios, todos esos rebeldes, todos esos altaneros, atrevidos, esos son los insolentes. Porque yo en ese momento estaba siendo insolente, sí. Estaba siendo altanero, soberbio. ¿Y por qué? Porque me estaba luciendo ante otro. Sí. Claro, hablamos siempre por lucirnos delante de otras personas que están ahí, nos están escuchando, claro. y queremos lucirnos. Pero vive Dios que es verdad, que Dios me humilló y me trajo a sus caminos. No, y es increíble. Yo creo que si hacemos un flashback hacia atrás, Dios puso a personas que temporalmente se presentaron en nuestras vidas, ¿Qué pero es que después un flash? Que hacemos una mirada corta hacia atrás. Ah, bueno. Flash, rápida. Bueno. Bueno, y podemos recordar a personas que se nos presentaron en nuestra vida y que nunca más las volvimos a ver, que después de que ellas cumplieron su rol de poder intervenir en la relación de Dios y nosotros, desaparecieron de nuestra vida y nunca más las volvimos a ver. Fueron como ángeles para nosotros. Claro. Ángeles. Y que nos dan una misión, nos dan un proyecto de Dios. Todos nosotros, los que hemos sido llamados al Evangelio, tenemos un proyecto en las manos del Señor. Hay un propósito. Ninguno de nosotros está en el Evangelio por estar. Por decirlo, en el Evangelio no hay vagos. No está sin ningún tipo de propósito. Todo lo contrario, en el Señor todos nosotros tenemos propósito.
Hoy nosotros hablamos en la radio, otros predican en la calle, otros predican mucho a través de las redes sociales. Todos tienen propósito, otros van de casa en casa. De alguna manera, todos trabajamos en el reino de Dios. Otros trabajan a través de oración, de intercesión, de ayuno. Algunos lo hacen todo esto, todos juntitos. Pero de una u otra manera, siempre hay propósito en las manos de Dios. Todos tenemos propósito. Imagínense, este Gedeón fue llamado por el ángel. Ahí en medio de su campo, cuando lo único que le preocupaba a él era su cultivo. Era lo que estaba pasando ahí en su terreno. Él no estaba imaginándose en construir otras cosas. Lo único que quería era comer lo que él había plantado. No era defender al pueblo de Israel. Bueno, pero el ángel le da esa misión, le da ese propósito. Y le dice, tú vas a ser el que va a librar, po. Ya que estás reclamando tanto de dónde están las maravillas de Dios. Dios va a usarlo al mismo. Apuntar también que por lo que él dice, ¿cierto? ¿Y por qué nos ha sobrevenido esto? Entonces, eso habla de que él nunca podía ver el por qué viene el mal. Porque muchas veces nosotros, bueno, los conformamos. Y pensamos que, bueno, si a todos les pasa, a mí también me va a pasar. Y si todos se enferman, yo también me voy a enfermar. Y no es así. Porque el mal le había venido a Israel porque había desobedecido. Habían caído nuevamente. Si usted lee del capítulo del que estamos leyendo, el 6 en el 1, dice que había caído en desobediencia nuevamente y vuelve a caer el pueblo en desobediencia y Dios los entregó a Madián y ahí estaban en esclavitud por causa de la desobediencia, por causa del pecado, por causa de los errores. Por eso es que usted y yo tenemos que hacernos ese mea culpa y también chequearnos personalmente. ¿En qué estoy fallando? ¿En qué me he equivocado? ¿Por qué se me vienen estas cosas? No vaya a ser que se me ha venido porque he sido desobediente y desobediente a la palabra. Yo le hablo a la iglesia, le hablo al que está creyendo en Dios, al que sirve a Dios, al que supuestamente conoce al Señor. A esa persona. Ahora, si hay alguien que está integrándose hace poco, bueno, es tiempo de acercarse. Lo que tenemos que hacer es ser obedientes a la palabra y acercarnos al Señor para poder demostrarle a Dios que somos como Gedeón, esforzados y valientes. Claro, mi pastor, es importante lo que te señala de cuántas excusas colocamos nosotros y decimos, pero sí, ¿por qué no has venido esto? Es importante esa pregunta porque la gente, hoy en día las personas, seres queridos, o con quienes intentamos hablar, siempre dicen, ¿y por qué hay guerra en el mundo? ¿Por qué hay niños que mueren? ¿Por qué hay gente con hambre? ¿Por qué existe la pobreza? Y intentamos desligarnos de la responsabilidad de todos estos males. Todos los males que existen en la tierra son provocados por nosotros mismos. Vivimos bajo la causa y el efecto. Nosotros provocamos todos los males que existen. Y nos desligamos y es fácil echarle la culpa a alguien que no vemos. Y desligarnos y decir, no, es culpa de Dios. Es culpa de ese ser invisible que nosotros no vemos y del cual Él es el malo. Él es el responsable de todas las calamidades. Pero es necesario que nosotros nos demos cuenta que Dios lo que hace cuando te llama a ti como cristiano, como a ser hijo suyo, a ser coheredero con Cristo, es decirte, te doy la oportunidad de salvar tu generación. Eso es lo que hizo con Gedeón. Era una persona común y corriente, quizá muerto de miedo cada vez que salía a su tierra. Quizá miraba, salía escondido, salía encapuchado, miraba para todos lados, que ningún soldado lo viera, porque si era posible que lo viera y lo pudiera matar. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Varón esforzado y valiente. Porque a pesar de estar consumido en el miedo, él salía igual. ¿Y qué pasaba? De hecho, una de las últimas excusas, me gusta destacar esto, cuando dice, entonces él le respondió, hablando de Gedeón, a Dios le dice, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Es aquí que mi familia es pobre en Manasés, o sea, ya la tribu es pequeña, y él era pobre más encima, dice, y yo el menor de la casa de mi padre, o sea, ni siquiera llama al primogénito de la casa, llama al último, como una especie de rey David, al último de la familia. Y después le dice, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. La importancia de conocer tu pasado, pero no dejarte llevar por eso, que no dictamine tu pasado, tu futuro. El Señor te dice, yo no veo que seas pobre, no veo que seas el menor de tus hermanos, no me importa la tribu de la que vengas. Solo me importa que seas capaz de obedecer mi palabra, de que seas capaz de querer cambiar tu generación. Es eso lo que pide el Señor.
Porque, como dije al principio, los males del mundo, los males de la tierra, son provocados por nosotros mismos. Y el Señor, al momento de que te ha llamado, te está diciendo, puedes salvar tu generación, puedes salvar esta generación de gente incrédula, que está echándole la culpa literalmente a Dios de lo que está pasando, siendo que nosotros mismos provocamos los males. Sí, también podemos señalar muchas veces que su palabra dice que vamos a pasar a aflicción, que hay pruebas para nosotros, para los escogidos. Y también acá dice que debemos ser esforzados y valientes. Dígame usted ahí, póngase a pensar un poquito, un momento, y dígame usted, se necesita ser esforzado, se necesita ser valiente para poder pasar estas aflicciones, para poder pasar estas tribulaciones. Dios no nos va a poner una carga que no podamos nosotros superar. Entonces es necesario ser valiente y ser esforzado, y la única forma de que Dios se dé cuenta de eso es haciéndonos pasar aflicción, es estando en el horno de fuego. Ser valiente, ¿cierto? No es la ausencia del miedo, no. Mire, el ser valiente para Dios, para el ser valiente, cuando Él te mira que eres valiente, es porque te estás esforzando en leer la Biblia. Eso es ser valiente, porque no todos la leen como uno comienza a leerla, ¿cierto? Un devocional, un estudio, un escudriñar, el levantar palabra. No todos. Nos cuesta un montón, y ahí es donde tengo que ser valiente. En eso tengo que vencer. Tengo que vencer en orar, tengo que vencer en ayunar, tengo que vencer en ser hacedor de la palabra, en diezmar, en ofrendar. Tengo que ser hacedor de la Escritura. Ese es un esforzado y valiente. El que vence el que dirán, el que vence, sobre todo en el área económica. En el área económica tienes que vencer. Es ahí donde tenemos que vencer el egoísmo, el amor al dinero. Tenemos que vencernos a nosotros mismos. Y es ahí donde tenemos que ser valientes. Y Dios mira esa valentía, aunque para nosotros fuera como tan irrelevante, como tan pequeño, como que algo insignificante. Pero como Dios, es que Dios necesita tu corazón, necesita el corazón, y necesita un corazón recto, santo, perfecto. Enamorado totalmente del Señor. Enamorado. Por eso hoy queremos impulsarte, queremos ayudarte a que seas esforzado y valiente, y por sobre todas las cosas, que creas que el Señor está contigo. Si el Señor te llamó es porque ha visto en ti algo. A lo mejor si uno se mira en el espejo no ve nada. ¿Qué podremos sacar de aquí, ¿no es cierto? Como dijeron de Jesús, ¿habrá algo que podamos sacar de Nazaret? ¿Algo bueno? Nosotros nos miramos al espejo y también pues, nos menospreciamos. Pero déjeme decir que Dios no menosprecia a nadie. Dios, si nos ha llamado es porque algo tenemos. Algo tenemos para dar, algo tenemos para entregar. Muchos quizás nos han menospreciado nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, quizás hasta la forma de actuar, pero Dios algo halló en nosotros. O simplemente nos mejora, como cual alfarero mejora la vasija y hace de nosotros algo tan distinto a lo que somos hoy. Pero de alguna manera Dios va a usar tu vida porque Dios tiene propósito en este llamado que Él está haciendo. No te envío yo, le dice en el versículo 14, no te envío yo. Qué importante es saber con quién estamos hablando, quién está hablando con nosotros, quién está haciendo este llamado. Porque muchas veces ponemos la mirada en el líder, como la colocó Samuel. ¿Se recuerdan cuando dice que la lámpara de Jehová se estaba apagando en el pueblo de Israel? Y es cuando Dios interviene y llama a Samuel. Pero Samuel no conocía la voz de Dios. Y como no lo conocía, ¿quién lo estaba llamando? Corría a ver al líder, que en ese entonces era Elí. Y corrió y le dice, heme aquí. Y Elí le mira y le dice, yo no te he llamado. La segunda vez, yo no te he llamado. La tercera vez, no te he llamado. ¿Sabes qué? Quédate sentado en tu cama, le dice Elí. Y dile, respóndele a ese llamado. Respóndele, heme aquí, háblame, que tu siervo oye. Qué impresionante esto, mi papá. Claro que sí. Y estamos hablando del llamado, y estamos poniendo, por ejemplo, a Gedeón, ¿cierto? Comparándonos con Gedeón, cada uno de nosotros, comparándonos tan los criticones, los ponemos también un poco llorones también, ¿cierto? Nos ponemos llorones, nos ponemos a quejar ahí. No, soy el más pobre, yo no sirvo, Dios me llamó. No, si Dios lo llamó es porque tiene un propósito grande en su vida, es porque tiene un propósito glorioso en su vida y ya Dios lo da por hecho. Claro que sí, mi pastor.
es importante que nosotros dejemos ya las cosas que nos dejan atados a este mundo, las cosas naturales, las cosas que nosotros ya debemos dejar de lado la incredulidad, como decíamos desde un principio, y dejar de decir, dar excusas que son vanas, que son naturales, y decir, Señor, hoy yo quiero creer en ti, quiero permanecer y estar en comunión contigo, quiero recibir el llamado. Es necesario tú que estás escuchando, diga, yo creo, yo recibo el llamado, yo necesito creer más. Había un hombre en la Biblia que estaba en el tiempo de Jesús y le dice, yo creo, ayuda a mi incredulidad, le dice. Es necesario que nosotros rompamos las estructuras mentales que tenemos y digamos, Señor, yo necesito creer y creer más. Porque, como decía mi pastor, nos ponemos a dar excusas que para Dios no tienen validez. Son excusas baratas, lo voy a decir. Porque para Dios, quizás para nosotros sean válidas. Por ejemplo, no sé, no puedo ir a la iglesia porque estoy postrado. Para nosotros es completamente válido. Pero en natural, si el Señor te está llamando y un ángel te visita y te está diciendo levántate, ¿por qué no vas a creer? Sí. ¿Me entiende? A eso voy. Quiero decirle que el Señor está diciendo, te estoy llamando con una validez. Mi llamado, lo que te estoy diciendo, dice el Señor, tiene propósito. No es algo banal. Tienes que creerme, te dice el Señor. Por ejemplo, tú me estabas hablando de eso y me acuerdo yo, se me viene al tiro a la memoria, el paralítico de Betesda. Cuando Jesús va pasando, es Jesús quien va pasando por el camino. Y se encuentra con este paralítico hace 38 años que está ahí. Y lo primero que le dice Jesús, ¿qué quieres que haga? Y él, en vez de decirle, quiero ser sano, le dice, Señor, yo quiero ir al estanque, quiero llegar primero, pero nadie me ayuda. Entonces le ponen la excusa, nadie me ayuda. Entonces, esto es lo que hace el Señor. Le dice, mira, ¿sabes qué? Toma tu lecho y anda. Y ni siquiera le dijo, sí, de verdad, tienes razón, mira tu postura, yo apruebo tu postura. No, el Señor lo mira y ¿sabe qué? Toma tu lecho y anda. Y la orden fue así como tú lo dices, el Señor, si te manda el ángel y te da una orden, hagámoslo. Porque el Señor es quien está hablando y esa orden tiene mucha más validez de todo lo que yo diga. Yo puedo decir, no puedo y nadie me ayuda, como dijo el paralítico. Pero el Señor dice, no, toma tu lecho y anda. Claro, creemos que nosotros queremos invalidar el mandato de Dios solamente porque nosotros, entre comillas, no podemos. Así es, a mí se me viene a la mente también mencionar que hay que ser bien humilde para poder echar cabeza abajo y decir, sí Señor, yo acepto. A mí se me viene a la mente lo que dijo María cuando la visitó el ángel. Señor, soy tu sierva, haz de mí lo que has dicho. Imagínese la voluntad, que se haga la voluntad en nuestras vidas. Eso quiere decir que muere el yo al 100%, ya no vives tú. Sí, eso es muy cierto. Tiene que morir ese yo. Cuando Dios nos hace ese llamado, de hecho, cuando cualquiera que nos llame, nosotros inmediatamente renunciamos a lo que estamos haciendo para prestar atención a quien nos está llamando. ¿No es cierto? A lo mejor yo estoy escribiendo y me dice María, y yo me doy vuelta. ¿Quién me llama? Porque renunciamos inmediatamente, de forma espontánea, a cualquier actividad que estemos haciendo ante un llamado. Entonces, hoy yo creo que esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que renunciar espontáneamente a todo lo que estamos haciendo para oír lo que Dios está diciendo en esta hora. Claro que sí. Libro de Romanos, capítulo 11, verso 29, dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocable. Son irrevocables. No tiene cambio, no tiene variación. Dios te llamó. Ya está ahí. Estamos llamados. Bien frito. Claro. Así bien dicho en buen chileno, estamos, usted y yo, estamos fritos. Sí. Ya es irrevocable. El llamamiento ya es. Si tú y yo aceptamos a Cristo en el corazón, nuestro llamamiento ya está dictaminado, decretado, consagrado, sellado en el reino de los cielos. O sea, fue desatado para ti. Ahora nosotros tenemos que crecer en ese llamamiento, hacer crecer los dones, pero hay un don que nosotros tenemos, que es el don que pone Gedeón, ¿cierto? Claro. El don de la excusa. Ese no está escrito, pero así es, existe. Somos profesionales para eso. Sí. Todos, dije somos, Sí. ¿cierto? Dije somos. Hermano, amigo que está ahí en sintonía, dejemos ese don. Claro. Dejemos ese dicho, o dejemos, porque al final no es un don. No, si es una verdadera excusa. Yo estoy bromeando. Sí. Pero
en realidad usted y yo tenemos que dejarlo. Lo que tenemos que hacer crecer es los dones del Señor Jesús. Así es. Él se fue a los cielos y se llevó cautivo la cautividad, dice la Escritura. Sí. Se llevó la esclavitud. Se llevó la esclavitud. O sea, si se la llevó y usted y yo estamos creyendo en Cristo, Él nos llamó, Él nos escogió, en usted y en mí, la esclavitud no tiene ninguna autoridad. Nada. Ninguna autoridad. La esclavitud, la pobreza, la escasez, la miseria, las enfermedades, no tiene ninguna autoridad. Por eso que en este día, hermano, amigo que estonía, levante su mirada al cielo, levante su mirada al reino de Dios, levante sus ojos a los montes, como dice la Escritura, y de ahí va a venir su socorro, de ahí va a venir su salvación, de ahí va a venir la bendición de Dios sobre su vida. Y ya no demos más excusas como las da este varón Gedeón, porque irrevocables son los dones. Y el llamamiento de Dios, impresionante, porque es un regalo el que te da el Señor, también el llamado es un regalo. Y ambas cosas no son cambiables. No es que, como decía Gedeón, es que yo soy el más chico, somos el más pobre, ¿no es cierto? Así decía la palabra. Claro. Somos el más pobre de Manasés. Yo soy el menor de todo. Entonces, si yo me miro en esa situación y pongo una excusa, yo estoy como tratando de convencer a Dios de que el llamado que Él me está haciendo está equivocado. Y que los dones que Él me quiere entregar no me los dé, que se los dé a otro. Mire, el Señor lo llamó. Y si lo llamó es porque en usted hay propósito. Insistimos en esto. Y queremos que usted los reciba. Recíbalo de buena gana. Finalmente Gedeón lo recibió con todas sus dudas, con toda su falta de fe, la recibió. Y cuando la recibe y sigue la orden de Dios, termina por libertar al pueblo y la ganancia es grande. Por lo tanto, hoy le invitamos a que usted pueda recibir las cosas buenas de Dios, esos dones que Dios da. Cada don es un regalo de Dios. Recibámoslo en este tiempo por solamente ser llamado hijo. Kimberly, qué rico es que Dios te llame hija mía, hija amada. Así es, a mí a veces, no sé si a usted le ha pasado, acá su palabra dice que habitamos en el campamento con Él. Usted en su crianza quizá se crió con su padre y muchas veces le dijeron, oye, tú tienes esta actitud, este pensamiento igual que tu papá. No, tú eres calcada a tu papá, imagínese. Se nos dicen, tú eres igual a tu padre, pero al Padre de los cielos. Imagínese lo tremendo que debe ser eso. Tú te pareces a tu padre, tu comportamiento, tu conducta, tu pensar es igual a la de tu padre. Mediante su palabra, nosotros hemos sido enseñados, hemos aprendido de su palabra y también debemos aceptar el llamado, también debemos confiar en Él, porque Dios nos ayuda a vencer toda adversidad. Así es, por eso en este día te invitamos, recibe este llamado del Señor, aunque seas el más pobre, aunque seas el menor, aunque no tengas fuerza, aunque no te creas que puedas ser capaz. Mire, todas esas cosas para Dios son excusas, porque Él ya te escogió, Él ya te llamó. Qué rico es que seamos hijos de Dios y que en ese llamado yo aprenda a disfrutar de sus regalos. Claro que sí. Hace un momento atrás mi esposa decía que Dios no te da algo, no te da un desafío que tú no puedas librar. Y hay un versículo en Mateo 25, versos 14 y 15, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Cada uno tiene una capacidad. El Señor te va a dar a ti un desafío conforme a tu capacidad. Así es. No te va a dar, si tú no tienes un gran ingreso, no te va a decir paga una deuda de 100 millones si no tienes un gran ingreso, porque no vas a poder hacerlo, por ejemplo. Es bien burdo, pero se puede entender. El Señor jamás te va a dar un desafío que tú no puedas superar, pero no quiere decir que te va a mantener ahí. No quiere decir que te va a dejar estancado ahí. Si leímos y seguimos después instruyéndonos en este versículo, se le da el doble. Se le retribuye con lo que tú trabajas. Es decir, el Señor te está diciendo, te está llamando, ¿para qué? Para trabajar. ¿Trabajar en qué? En el reino, en el negocio de las almas. Salvar almas es la misión de cada cristiano, es la misión del Hijo de Dios. Mientras más almas captas para el Señor más te bendice. Así funciona.
Entonces el Señor te está diciendo, traigo a ti un desafío, un pequeño desafío. Ahora, obedéceme, créeme. Es tan simple como eso. Así. Quizás llevas años en la iglesia, quizás llevas décadas en la iglesia sentado. Y el Señor ahora te está llamando a ti, hermano querido, hermana querida, y te está diciendo, créeme. O quizás está recién empezando. Es simple, cree en Dios. Es el llamado que se está haciendo en esta hora. Cree en el Señor. Se te está instando a creer en lo sobrenatural. Se están abriendo las puertas de los cielos para que recibas del Señor la bendición. Es necesario que recibas ahora el llamado. Di, yo creo, yo recibo al Señor en mi corazón. Es necesario que lo recibas. ¿Por qué? Porque el Señor está esperando bendecirte y está sujetando Él mismo con sus dos brazos las bendiciones que vienen para tu vida. Pero solamente se van a gatillar y se van a soltar si tú dices yo creo con todo tu corazón, con todo tu ser, y te enamoras de las almas, te enamoras del acto que el Señor hizo. Jesucristo no vino a la tierra porque sí y a morir porque sí. Él estaba enamorado de las almas, enamorado de la vida de sus hijos. Es por eso que nosotros estamos aquí también en esta hora tratando de instarte y llamarte a que creas en el Señor y recibas el llamado. No pongas excusas. Gedeón es uno de los tantos llamados en la Biblia. Es uno de los muchos. Y cada uno tenía su excusa y es entretenido leer las excusas que ponemos. Porque se aparecen mucho a las que tenemos hoy en día. Pero cada uno también da un gran ejemplo de valentía y dice, no, me voy a resignar, voy a morir al yo y voy a creer en el Señor, voy a creer a tu palabra. Qué tremendo, ¿cierto? Qué maravilloso. Pero se nos acabó el tiempo. Tenemos que despedirnos. Así que despídanse 5 segundos cada uno. No, despídanse, por favor. Yo me despido, muchas bendiciones, gracias mi pastor nuevamente por la invitación. Aquí estamos siempre presentes. Adiós. Así es, bendecimos a todos los que nos están escuchando en este rico día, esperando que esta palabra sea de bendición para cada uno de ustedes. Y yo también me despido con el último versículo en Hebreos 3, verso 1. Dice, hermanos, Dios los ha llamado a ustedes para que sean su pueblo elegido. Dios les bendiga. ¡Qué tremendo! Claro que sí, que Dios me los bendiga. Páselo bien, goces en el Señor, deleites en el Evangelio, pero sobre todo, pórtese bien. Chao, chao.